de una angina típica, miren el señor, es un dolor acá en la parte retroesternal donde está el puntero, es toda la parte retroesternal. Miren, el dolor es no localizado porque el señor agarra con las dos manos, el paciente ven que está manifestando el dolor con las dos manos. Este es el signo de Levine, tienen que leerlo, signo de Levine en infarto. Y acá miren, a diferencia de la osteocondritis, es un dolor localizado. Acá donde el paciente se está palpando, acá donde está el puntero, acá se palpa y el dolor es reproducible en la digitopresión, o sea, la palpación, es un dolor reproducible a la palpación y es localizado. Eso lo diferencia del dolor muscular, ¿no? Entonces el dolor de angina es un dolor no localizado acá en la parte retroesternal, dolor no localizado. En cambio la osteocondritis es un dolor localizado en un punto exacto, como está acá en el gráfico. Acá tenemos la clasificación funcional de la angina. La angina clase 1 se produce cuando el paciente hace esfuerzos extremos, corre y trota, es angina clase 1. Angina clase 2, cuando camina más de 2 cuadras o camina más de un piso de escalera y aparece el dolor, es angina clase 2. O también puede presentarse después de la comida y un estrés o al despertar, ¿ya? La angina clase 3 es cuando camina menos de 2 cuadras o menos de un piso de escaleras y le aparece el dolor retroesternal. La angina clase 4 es básicamente al reposo. Esta clasificación de la angina es muy importante para poder diferenciarla cuando es la angina de pecho estable e inestable, ¿ya? Acá tenemos causas de dolor torácico también, lo que habíamos mencionado anteriormente, el dolor reproducible a la palpación en la articulación condroesternal. El diagnóstico es el síndrome de Tietze, ¿ya? Ese es el diagnóstico que debemos plantear. Síndrome de Tietze es dolor de inflamación de la articulación condroesternal y es reproducible a la palpación. Esto le puedo preguntar en el examen. Acá tenemos la fisiopatología. Miren, acá tenemos la arteria coronaria, tenemos la placa de ateroma, como la placa de ateroma va obstruyendo la luz de la arteria. Miren, acá tenemos la placa ateroma, pero el endotelio adyacente a la placa ateroma está íntegro. Hasta acá es angina estable al esfuerzo, ¿ya? Pero cuando ya se rompe la placa de ateroma, ya se produce una fisura, se produce trombo acá, como está señalando la flecha, ya esto ya produce el síndrome coronario agudo. Entonces la fisiopatología del síndrome coronario agudo, el inicio, el desencadenante es la ruptura o fisura de la placa de ateroma, que va a producir una trombosis por todo pues la activación de la cascada de coagulación, va a producir una trombosis. Y ya cuando se rompe la placa de ateroma, podemos tener tres escenarios posibles. Uno, que ya el paciente tenga angina inestable. Angina inestable, como le decía, es aquel dolor de pecho que se produce al reposo o a mínimos esfuerzos, es angina inestable. Puede producir también un infarto agudo de miocardio ST elevado. Puede producir un infarto agudo de miocardio ST no elevado. Esas son los tres escenarios diagnósticos que podemos plantear ya cuando fisiopatológicamente se ha roto la placa de ateroma. Pero cuando la placa de ateroma está íntegra, tenemos solo la angina estable, que la angina estable estamos mencionando que solo es al esfuerzo, ¿ya? La fisiopatología, ¿no? Cuando hay obstrucción, pues hay una mayor demanda de oxígeno, pero el aporte es insuficiente por la obstrucción. Lo otro que también debemos mencionar es la disnea, es un equivalente anginoso. La disnea al esfuerzo, excluyendo lógicamente que el paciente no tenga enfermedad pulmonar, no tenga fibrosis pulmonar, no tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tenga asma bronquial, ninguna patología. Si el paciente interrogamos a la anamnesis, si no nos manifiesta nada de enfermedades pulmonares, si tiene disnea, entonces tenemos que asumir que la causa de esta disnea al esfuerzo básicamente puede ser por enfermedad coronaria. De la terapéutica ya lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Entonces acá la definición de angina inestable, esto también les puedo preguntar en el examen.
la definición de angina inestable es básicamente se manifiesta como la variación de la capacidad funcional, que hemos mencionado esos cuadros que hemos mencionado, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. El paciente que está en angina estable está básicamente en clase 1, clase 2. Ese es el paciente de angina estable, clase 1, clase 2, al esfuerzo. Pero cuando ya el paciente en menos de 30 días, en menos de un mes, hay un cambio de la capacidad funcional, el paciente estaba en clase 1, clase 2 y se pasa de frente a clase 4 o clase 3, ha empeorado la capacidad funcional. Entonces, eso quiere decir que se ha roto la placa. Eso nos indica que puede haber sospecha de fisura de la placa, que estamos entrando en un síndrome coronario agudo, que dentro de este escenario podemos plantear una angina inestable, ¿no? Cabe mencionar también que la angina inestable se diferencia del infarto agudo miocardio centeno elevado porque en la angina inestable las enzimas cardíacas son negativas, ¿ya? Y en cambio en el infarto cardíaco la enzima cardíaca es positiva. Esa es la diferencia. Si yo les pregunto, en la angina inestable la enzima cardíaca es positiva, es falso, porque estamos quedando que en la angina inestable tenemos el dolor que es a mínimos esfuerzos o es al reposo, recurrente varias veces en el día, que se ha presentado en menos de un mes, y las enzimas cardíacas son negativas. Esa es la definición de angina inestable. Entonces la angina inestable puede durar 3 a 5 minutos desencadenada al esfuerzo, como les mencionaba. La angina inestable dura de 3 a 15 minutos y puede presentarse al reposo. Y en el infarto agudo de miocardio la duración es más de 15 minutos. Por favor, siempre tengan presente, todo paciente que viene a la emergencia, a una consulta, tiene un dolor retroesternal que dura más de 15 minutos, tienen que sospechar en el infarto agudo de miocardio. No le den de alta, obsérvenlo unos momentos, ¿ya? Y tomar un electro, lógicamente, ¿no? Acá tenemos este corte de las arterias coronarias. Vemos acá la placa de ateroma, que es una placa de ateroma bien, es delgada y tiene la adventicia, la fibrina, la que la rodea, es gruesito, ¿no? Es gruesa, ¿no? Acá como señala la flecha. Y acá tenemos otra placa, esta es una placa inestable, vemos el ateroma, la placa ateroma y el endotelio que lo recubre es delgado. Esta es una placa inestable, esta es la placa que produce el infarto, ¿no? Para tener las placas estables, así como acá el primer corte, debemos usar pues las estatinas, la atorvastatina. Todo paciente que tiene infarto tiene que usar estatinas de por vida, si el colesterol, los niveles de LDL sean normales, ¿no? Ahora vamos a hablar del síncope. El síncope cardíaco es otro síntoma que ustedes van a tener la oportunidad de interrogar al paciente con esta manifestación. El síncope cardíaco es de presentación súbita, no tiene pródromos y se asocia a una pérdida total de conocimiento que dura segundos. El síncope cardíaco tiene un paciente ustedes que está parado, está caminando y súbitamente se viene al suelo. No le da tiempo que se recuesta a la pared, no le da tiempo de jalar una silla, no le da tiempo de llamar a un amigo o una amiga. El síncope cardíaco es súbito, de presentación brusca, produce una pérdida total del conocimiento y cuando pasa este episodio, que dura segundos, es la característica principal. El síncope cardíaco dura segundos, no hay síncopes cardíacos que duren una hora, media hora, 20 minutos, eso ya no es cardíaco, eso puede corresponder a causa neurológica. Ya es la principal diferencia del síncope cardíaco con las enfermedades neurológicas. El síncope cardíaco dura segundos, no dura 30 minutos, no dura 20 minutos, es la característica principal que la diferencia de las enfermedades neurológicas. Y cuando se recupera, el paciente con síncope cardíaco se recupera súbitamente también. La recuperación es súbita, sin ninguna alteración de la motilidad, del tono muscular, el paciente se recupera normal. Es un paciente que se recupera y le dicen, ¿qué pasó? No recuerdo. Algunos manifiestan que no recuerdan, que vio que se apagaban las luces, eso es lo que manifiestan y que duró segundos. Y el paciente al despertarse, como le digo, también es brusco, pero no tiene alteraciones, por ejemplo, disátrias, hemiparesias, eso no tiene, eso ya corresponde a causa neurológica. Aumento del tono muscular, eso también corresponde a causa
neurológica. El paciente se despierta súbitamente sano, o sea, sin ninguna alteración muscular ni neurológica. Acá vemos, acá en el gráfico vemos este de acá, el jugador de fútbol que es un síncope cardíaco. Este paciente puede haber presentado una arritmia cardíaca maligna. Y acá la señorita que está acá al lado en el gráfico, miren, está buscando un apoyo de su amigo para no caerse. Entonces este de acá no es síncope cardíaco, la señorita que está con su amigo, esto no es síncope cardíaco. Acá el jugador de fútbol, este es síncope cardíaco, ¿ya? Esta es la definición del síncope cardíaco, es una pérdida de conciencia y del tono postural de aparición brusca, corta duración, que se recupera espontáneamente sin secuelas neurológicas. También tenemos presíncope cuando no existe pérdida completa de la conciencia, sin confusión, acompañada de inestabilidad y se recupera espontáneamente. Vamos a pasar al examen físico, a la infección. Tenemos lo que es común ver estos pacientes con pectum excavatum, es un hundimiento del esternón. El detalle es que este pectum excavatum en algunos pacientes puede ser más acentuado y comprime el ventrículo derecho, lo aplasta el ventrículo derecho. Como vemos acá en el gráfico, ven, acá el primero donde está la flecha, el ventrículo, este es el corazón, el ventrículo derecho está atrás del esternón, miren, está normal, no hay aplastamiento, pero cuando ya se produce el pectum excavatum, miren, ya aplasta el ventrículo derecho, entonces tienen que entrar a cirugía para corregir esto, ¿no? Acá igual, ¿no? Pectum excavatum y después de tratamiento ya como ya queda normal. También tenemos lo contrario, el pectum carinatum, que es una protrusión del esternón hacia adelante que produce el tórax en quilla de barco. Esto se puede presentar en los pacientes con síndrome de Marfan, enfermedad de Marfan, ¿no? Que es una alteración de la producción del tejido colágeno. Cuando se presenta en el Marfan un tórax en quilla, tenemos que sospechar en aneurisma de aorta. Va asociado a aneurisma de aorta ascendente. Otra cosa que debemos tener en cuanto a la infección es los pacientes con derrame pericárdico. Cuando un paciente tiene derrame pericárdico, es bien raro que tolere el decúbito dorsal. No tolera el paciente con derrame pericárdico, no tolera el decúbito dorsal. Esa es le puedo decir que es una regla. Si tiene un derrame pericárdico que es leve, puede ser que tolere el decúbito dorsal, puede tolerar el decúbito dorsal. Pero cuando el derrame pericárdico es severo, tiene más de 500 centímetros o más de 1 litro de líquido en el pericardio del paciente, no tolera el decúbito dorsal. Ya, esa es una regla, va a estar sentado, inclinado hacia adelante. Inclusive, algunos pueden adoptar la posición mahometana cuando el derrame pericárdico es severo, que es esta que está en el gráfico, ¿no? En la posición mahometana. Los islámicos cuando van a rendir culto, igualito, ¿no? Como rinden el culto, es en la posición mahometana. ¿Y para qué es? Para que todo el líquido que está en el corazón caiga hacia abajo y el corazón pueda tener una compliancia adecuada, puede entrar la sangre, los fluidos puedan circular en el corazón y el pulmón puede expandir. Para eso toma esa posición. ¿Ven? La posición mahometana. Y el paciente está acá, así. Un paciente que tiene derrame pericárdico severo, que está para drenar, que necesita tratamiento urgente, está así como la señora, sentada, inclinada hacia adelante, o puede tomar esta posición mahometana, que es más raro. Si los llaman y le dicen, tengo un paciente con derrame pericárdico severo, porque a mí en la guardia me llaman, y yo veo y le encuentro al paciente en decúbito dorsal, digo pues que no tiene, ¿no? Porque el derrame pericárdico se cuantifica por el ecocardiograma, y el ecocardiograma en algunas veces es operador dependiente. Es operador dependiente. Todos los que realizan el ecocardiograma nunca van a puntualizar en una cantidad exacta de líquido. Entonces la parte clínica tiene que correlacionar con el ecocardiograma. Acá tenemos otro, acá la inspección, esta es la ortognia. ¿A qué se le llama ortognia? Ortognia es cuando el paciente no tolera el decúbito dorsal, tiene que estar sentado. Esto más que todo se puede producir en la noche, cuando el paciente con insuficiencia cardíaca se recuesta en el decúbito dorsal, aumenta el retorno venoso. Entonces ese retorno venoso que aumenta puede
ocasionar edema agudo del pulmón. Entonces el paciente se levanta, horas después que se ha recostado, se levanta con sensación de ahogo. Eso se llama disnea paroxística nocturna. Y la posición que adopta para que este síntoma alivie es la ortognia, ¿no? Tiene que estar sentado acá como está en el gráfico. Entonces la ortognia nos habla que el paciente está haciendo edema agudo de pulmón. Eso es lo que nos traduce. El edema agudo de pulmón, ustedes han visto cómo es introducir una esponja al agua, cómo chupa la esponja todo el agua, así se pone el parénquima pulmonar. Todos los alvéolos se llenan de contenido líquido. Entonces ese contenido líquido tenemos que tratar, tenemos que dar diuréticos para eliminar ese exceso de líquido. Tenemos que dar tratamiento al paciente. Entonces es un criterio, la ortognia. Cuando ustedes vean un paciente con ortognia, no lo van a mandar a su casa. Tienen que hospitalizarlo, ¿para qué? Para darle tratamiento diurético, para que elimine ese exceso de líquido y los pulmones puedan limpiar. De lo contrario, va a insuficiencia respiratoria y muere. Acá en la inspección tenemos acá como yo puedo, en la conjuntiva puedo observar, miren, la quemosis, que es el edema de las conjuntivas, se manifiesta como el exceso de líquido. Si yo veo un paciente con quemosis, lógicamente pues no le voy a indicar cloruro, ¿no? Lo voy a congestionar más. De la infiltración yugular que se presenta en la insuficiencia cardíaca, miren cómo está el paciente, aparte de la ortopnea, ustedes van y le dicen que gire el cuello y le observan la infiltración venosa, confirman que tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. Vamos a ir a hablar a la palpación. Acá, miren, la punta de los dedos es más sensible para examinar el choque de punta. El choque de punta se examina con la punta de los dedos. Con la palma de la mano, con la región tenar o hipotenar, se va a examinar las vibraciones. Ustedes saben que los soplos cardíacos se producen por turbulencias, ¿no? Se producen por turbulencias dentro de las arterias, dentro del mismo corazón, por estenosis, por insuficiencia. Todas esas alteraciones producen turbulencias. Esas turbulencias pueden transmitirse a la superficie torácica y nosotros podemos palparlas con la mano, con la región tenar o hipotenar. Eso se denomina frémito cardíaco. Recuérdense, cuando yo les pregunto en el examen, defíname el frémito cardíaco, porque los puedo preguntar que me definan con sus palabras. Ustedes me tienen que decir eso, que es la transmisión de la vibración de las turbulencias que se producen por estenosis o por insuficiencias a nivel cardíaco, que se transmiten a la superficie torácica y que son palpables con la región tenar o hipotenar. Acá tenemos el choque de punta. Tenemos el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular, ¿ya? Por dentro de la línea medio clavicular tiene que estar el choque de punta. Acá está el choque de punta, lo palpan con los dedos, como mencionamos en la parte anterior. El frémito se palpa con la región tenar y hipotenar, ¿ya? Acá está. Es la palpación de los soplos cardíacos, en otras palabras. Eso es el frémito. Vamos a pasar la auscultación. Para hablar de la auscultación, tenemos el primer ruido y el segundo ruido. El primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Por favor, siempre recuerden eso. El primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas. El tercer ruido cardíaco se presenta por un llenado rápido ventricular, básicamente en insuficiencia cardíaca, es lo que va a producir el galope. El tercer ruido cardíaco es patológico en adultos y puede ocultarse en niños y en adultos jóvenes en forma fisiológica. Y hay una maniobra, que es la maniobra de Azoulay, que permite escucharlo mucho mejor. Acá, cuando nosotros realizamos una inspiración, hay un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, ¿ya? Eso sí, siempre tienen que conocerlo. Ahora vamos a acá dar algunos
aportes puntuales para la ocultación. Acá tenemos el estetoscopio, este es el estetoscopio tiene una membrana acá cuando está la flecha y tiene una campana. ¿Ya? Con la membrana podemos escuchar los soplos de tono agudo. Acuérdense, esto le voy a preguntar. Con la membrana del estetoscopio escucho los soplos de tono agudo. Tono agudo significa que son soplos de alta intensidad, de sonido alto. Eso significa tono agudo. Soplos de sonido alto. Eso significa tono agudo. Acuérdense. Se oculta con la membrana del estetoscopio. Los soplos de tono grave, o sea, de sonido bajo, de sonido de intensidad baja, se ocultan con la campana. Entonces, cuando yo les pregunte con qué oculta el soplo de tono grave, tienen que responderme que es con la campana. Si yo les pregunto con qué se ocultan mejor los soplos de tono agudo, me tienen que responder con la membrana del estetoscopio. Por lógica, por anatomía, entonces vamos a tener que los soplos de tono agudo, de intensidad alta, soplos producidos por la válvula aórtica y la válvula pulmonar, porque están más adyacentes a la superficie de la pared torácica. Los soplos de tono grave serán aquellos que están más alejados de la superficie torácica. Por lógica, son los soplos producidos por la válvula mitral y por la válvula tricúspide. Hay una maniobra para poder escuchar los soplos de tono grave, que se llama la maniobra de Pachón. Esta que está acá. Esta es la maniobra de Pachón. Vean cómo están examinando la válvula mitral. ¿Con qué la examinan? Con la campana. Entonces ya vimos que el soplo de tono agudo con la membrana, ¿no? Son de válvula aórtica o válvula pulmonar. Esto también ya vimos. Son los focos de ocultación cardíaca. Vamos a esto quiero que memoricen. Estos los focos ocultatorios. Tenemos en el segundo espacio intercostal derecho el foco aórtico, segundo espacio intercostal izquierdo, foco pulmonar. Acá en el quinto espacio intercostal, línea medio por dentro de la línea medio clavicular, foco mitral. Y acá adyacente al esternón paraesternal izquierdo, en el mismo quinto espacio intercostal, foco tricúspide. Por favor, esto tienen que memorizar para poder examinar sus pacientes, ¿ya? Esto tienen que memorizar. Esta es la maniobra de Pachón. Miren, esta es la forma correcta de examinar la válvula mitral. El paciente tiene que estar recostado en el cúbito lateral izquierdo y se oculta con la campana del estetoscopio. Es la forma correcta de poder examinar la válvula mitral. Y estas son las diferentes maniobras que hay para examinar. La maniobra de Azoulay, que correspondía para escuchar tercer ruido. Maniobra de Pachón para examinar válvula mitral. Y esta maniobra de Harvey. La maniobra de Harvey es para examinar básicamente enfermedad frote pericárdico. Listo, hasta acá hemos concluido esta parte. Vamos a continuar con otra dentro de la misma clase, otra parte que es importante, que deben conocer.